¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver el título, tiene que ver con los chemtrails, con las estelas químicas de las cuales estamos acostumbrados a ver en todas partes del mundo, o en casi todas partes del mundo por lo menos, en Argentina, donde viví la mayor parte de mi vida, y aquí en Puerto Rico, donde vivo actualmente, también se pueden observar. Creo que todos aquellos que están viendo este video han visto en el cielo fotos como esta, imágenes como esta, que muestra a aviones dejando estelas blancas en el cielo, a veces aviones con recorridos irregulares, que parecieran no simplemente ir de un punto hacia otro, sino que van y vienen, ¿sí?, pasando sobre el cielo y dejando este rastro. Durante mucho tiempo hemos hablado acerca de esto, hace muchos años hemos hablado acerca de esto. Dios nos dio la oportunidad de poder presentar una charla sobre este tema en un canal de TV hace varios años atrás, en el año 2016, hace 6 años ya, y en aquella oportunidad me tocó ir acompañado por mi hermano Adrián Alonso, que hoy descansa en Cristo, y en esa oportunidad pudimos hablar acerca de la geoingeniería o del trabajo que se hace para manipular el clima. Sí, que durante mucho tiempo se ha mantenido esto como un tabú de parte de las agencias gubernamentales, de parte de la voz oficial de los gobiernos, se ha mantenido como un tabú. Siempre que se pregunta sobre estas estelas en el cielo, se ha hablado de manera oficial de que se trata simplemente de la condensación de las turbinas de los aviones, cosa que sabemos perfectamente que era falso. Pero traigo este video y traigo esta entrevista que fue hecha hace 6 años, en un canal de televisión. Creo que fue una de las pocas veces que se habló en la televisión argentina acerca de los chemtrails. Y traigo esto a colación porque en los últimos días, en las últimas semanas, una de las voces oficiales de la Elite, que es la revista The Economist, ha sacado un video explicativo de cómo luchar contra el cambio climático utilizando los chemtrails, utilizando los aviones y las estelas químicas que vemos hoy en día. Es decir, en otras palabras, la élite simplemente está blanqueando la utilización de estelas químicas sobre la población, obviamente sin el consentimiento de la población, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes puedan ver la entrevista que fue hecha en el año 2016. Pensaba en un principio poner fragmentos simplemente, pero siempre me dicen, bueno, pero queremos ver la entrevista completa, así que voy a dejarles la entrevista completa. Esto salió en Crónica Televisión en Argentina, en un canal de cable, y gracias a Dios pude conseguir el archivo. Sí, no era fácil en ese momento conseguir el archivo, pero pude conseguir las grabaciones en ese momento y lo tengo a disposición para compartirlo con ustedes. En aquella ocasión presten atención acerca del final de la entrevista, porque mi compañero presentó algunas citas del Espíritu de Profecía en relación, ¿sí?, algunos textos de la palabra del Señor en relación con este tema de los chemtrails. Así que les traigo esta entrevista que la tenía en mi antiguo canal, ahora la voy a poner íntegra en este canal para que esté disponible para ustedes, y al final les voy a estar compartiendo el video de The Economist de cómo se está blanqueando el tema de los chemtrails. Bueno, ustedes vieron que a veces en los diarios uno ve como que el clima está raro, nosotros también lo vemos, que parece invierno, parece verano, no sabemos de qué se trata, ya no, el tiempo no es como antes, todo ha cambiado, pero lo que vamos a ver ahora realmente es impresionante. Se trata de una empresa en Francia que ofrece servicios de sembrar nubes para aquellos que se quieren cazar al aire libre. Ustedes saben que es como acá cuando la gente planea un asado un fin de semana, llueve, chao, se terminó el asado. Bueno, parece ser que este problema lo tiene todo el planeta. Entonces, para asegurarse de que el matrimonio se pueda llevar a cabo bien, hay gente que contrata empresas por $150.000, obviamente el evento, para sembrar nubes en el campito para que, bueno, no llueva y no se le termine de estropear el casamiento. Así que vamos a ver la noticia. Una empresa está ofreciendo servicios de siembra de nubes para las familias ricas que deseen planear con antelación un día de tiempo soleado para eventos importantes. Esta noticia fue reproducida por varias páginas de internet, es una noticia que viene de Europa. El servicio de siembra de nubes incluso publicita paquetes de bodas que prometen un día claro y soleado
para las novias y los novios en Francia. Ahora la compañía planea expandir sus trabajos de manipulación climática al Reino Unido. Bueno, al que le interese el tema lo puede seguir investigando por su cuenta, pero básicamente esto prueba de que el clima se puede manipular. Y muchas veces uno ve en su casa unas rayas blancas en el cielo, como si hubiera pasado, no sé, una fiera con las garras, se hubiera marcado así el cielo. Creo que tenemos algunas fotos para mostrar. Y uno dice, pero che, estas no son las nubes que había antes, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a hablar con dos muchachos realmente interesantes que están investigando este tema. Los recibimos con un aplauso. Ellos son de Infonom. Emanuel y Adrián, gracias por venir. No, por Bueno, favor. ¿cómo se trata esto de la manipulación del clima? Bueno, esto es un tema bastante viejo. En realidad ya a Sí. mediados de 1800 en Estados Unidos había personas que habían ideado formas de hacer llover, por ejemplo, en lugares donde había sequía. Y durante varias décadas se intentó, y hasta hace muy poco tiempo no se hablaba mucho. De hecho, te voy a decir una cosa, Anabela. En la Argentina, debe ser la segunda vez que se habla de este tema en televisión. Ya hubo una vez en un programa local de Rosario donde se habló de este tema. Pero en 1996, la Fuerza Aérea Norteamericana publicó un documento, que es este documento de 40 páginas, que se llama Poseyendo el Clima en el 2025, donde se planea justamente técnicas para hacer llover o evitar lluvias, generar tormentas, evitarlas, niebla, todo este tipo de cosas, como formas de ayudar a la milicia norteamericana. Esto quedó como, por así decirlo, encajonado porque en 1977 la Organización de Naciones Unidas prohibió, o se llegó a una resolución internacional donde se prohibía la manipulación del clima con usos militares. Sin embargo, hasta el día de hoy sabemos, bueno, por lo que vamos a hablar ahora, de que se sigue utilizando técnicas de manipulación del clima, no solamente en los Estados Unidos, empezó en la década del 90 en los Estados Unidos, pero que hoy a nivel mundial se está dando, ¿no? ¿Tenemos más fotos para ver? Hay una de las fotos que vemos ahí. Este es un avión que va dejando una estela blanca. Por lo general siempre vemos acá en Buenos Aires, donde yo vivo, más alejado en el interior. De paso le mando un saludo a la gente del 25 de mayo. Vemos aviones que pasan todos los días, prácticamente todos los días, dejando una línea blanca en el cielo. Cuando las personas que empezaron a estudiar este tema empezaron a preguntarle a sus gobernantes, porque esto es algo a nivel mundial. Sí, lo que En estamos España, hablando, esto es mundial, ¿eh? Pongan Tal chemtrail en las Chemtrail, páginas, o sí. chemtrail en las páginas, en un buscador, y van a aparecer cientos de páginas que protestan en contra de los chemtrail. Vemos estos aviones que van dejando una línea blanca en el cielo, y la verdad es que cuando se le pregunta a las autoridades oficiales sobre este fenómeno, se nos explica de que en realidad es la condensación, el vapor condensado que dejan las turbinas, ¿sí? Que va dejando una estela. Pero en realidad, para todos los que quieran buscar, este fenómeno se llama contrail trailer, o por así decirlo, estela de condensación. Esto se da solamente a una altitud específica, con una humedad específica, con una temperatura específica, donde las turbinas de los aviones condensan el aire extremadamente frío que está en el cielo y dejan una pequeña estela que se va evaporando a medida que el avión avanza. Creo que había una imagen en donde se veía las rayas, ¿no? Estos son contrails que son normales, es algo inofensivo, pero de lo que estamos hablando acá no son de estelas de condensación, sino que son estelas químicas. Se ha demostrado, ha habido pilotos amateur que han subido, han recolectado muestras, y se ha demostrado que esas estelas que se ven en el cielo, en realidad no son de vapor, porque quedan durante horas. Ustedes pueden verlo. Esto es algo que no requiere mucha información, pero pueden investigarlo. Ustedes vean en el cielo, van a ver que estas estelas que quedan en el cielo no se van evaporando a medida que avanza el avión, sino que quedan marcadas y se van expandiendo y van cayendo. Ahí vemos algunas fotos. La foto que vimos hace un ratito de aviones pasando... ¿Esta sería el avión fumigador? Esos son aviones fumigadores que se usan en los campos, ¿sí? ¿Y por qué digo que esto tiene larga data? Porque ya en la Segunda Guerra Mundial, los aviones del eje fumigaban a las tropas de los aliados con aviones con estelas químicas. Yo traje algunas fotos ahí, por ahí se las pueden mostrar. Había una foto espectacular que se veían bien las rayitas de las que hablábamos. No sé si la encuentran. Y no solamente se usó en la Primera Guerra Mundial esto de fumigar al enemigo, sino que también se usó en Vietnam. Ahí ustedes pueden buscar en internet el agente naranja.
Cuando ustedes vean cuando mostraron recién la foto de aviones pasando por encima de la selva, esa era la selva vietnamita, tenía varios propósitos. Uno de ellos, generar tormentas para poder entorpecer a las tropas vietnamitas, y también rociaron con un herbicida terrible, fabricado por la empresa multinacional de herbicidas muy conocida, para desfoliar, para poder limpiar un poco la selva vietnamita y para poder favorecer al ejército norteamericano. Estas son algunas digamos, de los precedentes. Pero ahora el gran problema es qué está pasando en nuestros cielos, en nuestras ciudades, y te decía yo recién que esta es la segunda vez que esto sale en televisión, esta foto es de Vietnam. ¿Qué está pasando en nuestros cielos? ¿Por qué? Porque recién esta es la segunda vez que en un programa de televisión se toca este tema. Hay mucha desinformación, y hace poco tiempo en Rosario, un par de personas investigadoras sobre este tema salieron en un programa de televisión denunciando justamente estas estelas químicas que están siendo rociadas, no solamente en Argentina, en todo el mundo, y que podrían ser la causa de muchas enfermedades respiratorias y de otro tipo, que se están incrementando en los últimos 10 años, ¿sí? O sea, como las alergias, etc. para resumir, sería que se puede manipular el clima, Obviamente, seguro. esto Tal se cual. puede hacer, por eso es que ahora ya hasta se comercializa, pero la parte, digamos, negativa de esto es que, bueno, esta misma técnica se podría usar, y de hecho hay mucha gente que dice que ya se usa, para, bueno, perjudicar a las masas, En realidad, para tirarle virus, para tirarle Sí, sí, enfermedades, ¿para qué? esa sería la peor de las opciones. Es una hipótesis, obviamente, que tiene bastante fundamento, pero, digamos, vamos a decir cuáles son los propósitos que se plantean en este documento, que es Poseyendo el Clima del 2025. Es un documento oficial de divulgación que justamente preparó la Fuerza Aérea Norteamericana, que una tiene que ver con el control del clima, evitar tormentas, todo este tipo de cosas, y otra tiene que ver con las telecomunicaciones. Hay momentos donde el clima, o sea, los eventos naturales, entorpecen las telecomunicaciones. Y una de las cosas que se rocía en el aire es aluminio. El aluminio también tiene una función de transmisión o de rebote de transmisiones de telecomunicaciones, y ese es uno de los grandes problemas, porque el aluminio es extremadamente tóxico. Aluminio, bario y muchos otros componentes químicos se sabe hoy en día que están siendo arrojados. Las estelas químicas son una realidad. Hay un silencio, obviamente, gubernamental a nivel mundial sobre este tema. Las únicas respuestas, de hecho yo estuve mandando mails a varias agencias oficiales de nuestro país. La única que respondió fue una agencia de la Fuerza Aérea dedicada a estudiar el fenómeno OVNI, es la única que respondió, diciendo que se trata simplemente de estelas de condensación. Algo que está demostrado de que es imposible, porque esas estelas que quedan permanentes en el aire, esto es algo sencillo. Cuando hace frío nosotros largamos vapor, y el vapor enseguida se va, no se ve. Sin embargo, estas estelas quedan durante horas y se van expandiendo y van cayendo a la superficie. Otro fenómeno que ustedes van a poder comprobar, si ustedes quieren investigar sobre este tema, es que cada vez se encuentra más en el piso, en el jardín. Ustedes van a ir notando una especie de telaraña que no es usual, que no es normal, que cuando la han llevado a analizar, una especie de polímeros se llaman, se la han llevado a analizar, tenía, bueno, aluminio y muchos otros químicos y componentes relacionados con los combustibles de los aviones. Otro factor importante, no sé si Adri querías agregar algo. No, un comentario breve. Nosotros, por ejemplo, en una película de Sylvester Stallone, ahí se habla sobre el tema de la gente naranja en Vietnam. Rambo, sí. En Rambo. Sí. O sea, esto, y evidentemente esto también, digamos, los que apoyaban esto, es una empresa multinacional que está en Zárate, Monsanto. Claro. Entonces, acá vemos una unión entre la enfermedad y los laboratorios. Siempre vamos a hablar lo mismo porque lamentablemente están unidos. Y como vos decías, un resumen, o sea, hay aviones que sí son inofensivos porque la estela se evapora rápidamente. Los que vemos que la estela permanece en el aire, y yo vivo en una zona muy aislada y me he dado cuenta observándolo, yo vivo en las afueras de Campana, que normalmente eligen, hace 2 días que hizo mucho frío, vi un chemtrails, eligen los momentos que hace mucho frío. Evidentemente
son los días más particulares donde la gente se puede llegar a enfermar. Entonces eso aprovechan y tiran elementos metíficos en el aire. Una cosita, la palabra chemtrail, que ustedes la pueden buscar en internet, es una confusión de dos palabras en inglés, que es trailer y chemical, o estela química, eso es lo que significa. Una cosa importante que ustedes se van a dar cuenta es que los recorridos de los aviones son inusuales. Esta es una de las cosas que yo le pregunté a esta agencia de investigación y que no ha respondido sobre este punto, es que la trayectoria de los aviones no es un avión que va de un punto fijo a otro, sino que hace un recorrido como queriendo cubrir un área. Son básicamente fumigaciones. Obviamente, más allá de que sea, el punto no es qué es lo que hay ahí adentro, sino que más allá de que sea perfume de rosas lo que tiran, no se podría hacer sin el consentimiento de la población, ya sea que sea para telecomunicaciones, ya sea que sea para manipular el clima, que es algo que sabemos. Ahora, para El enfermedades problema es- se puede llegar a pensar, porque hay una industria farmacéutica, Sí, ok. sí. Pero para ¿qué otro fin puede tener? Bueno, por eso te decía O sea, que... para telecomunicaciones, ¿cómo? Sí, porque en realidad, justamente te decía, hay veces que determinadas tormentas, determinadas nubes están cargadas, obviamente, eléctricamente, por eso se generan las tormentas, los rayos y todo eso, y entorpecen ciertas comunicaciones. Entonces, al dispersar, supuestamente, estas tormentas, se favorecen las comunicaciones, y además hay un plan que se manifiesta en este documento, que se llama Poseyendo el Clima en el 2025, que es crear una ionosfera paralela. La ionosfera es lo que recubre la Tierra, es una capa de iones, de una capa eléctrica que recubre la Tierra y que se ha utilizado siempre para hacer rebotar señales de radio para telecomunicaciones, y eso tiene sus irregularidades, no es absolutamente preciso, entonces creando una ionosfera paralela con pequeñas partículas de aluminio, de bario y de otros componentes químicos, intentan también crear una especie de ionosfera paralela para hacer rebotar las comunicaciones con mayor precisión. Esta es otra de las cosas que está planteada justamente en este documento, que lo pueden descargar también de la página y leerlo. Pero esos son los propósitos hipotéticos. Lo que pasa es que no hay declaraciones oficiales. De hecho, cuando recibimos declaraciones oficiales, por lo menos las que personalmente yo he buscado, no se explican las cosas más concretas, que son los recorridos irregulares, el hecho de que no se pierda si fuera condensación, que no se deshaga inmediatamente, etcétera, etcétera. No se explican ese tipo de cosas, y obviamente hay un dato particular: Rusia y China son dos países donde no hay chemtrails, o donde no hay estas estelas. Entonces, si fuera condensación, ¿por qué no hay condensación en esos países y sí en el resto del mundo? Evidentemente, hasta el día de hoy, Rusia y China son dos países, entre comillas, no del todo alineados, y por lo tanto no se ensayan los ejercicios militares norteamericanos. Entonces, evidentemente hay una relación con eso. Habría que investigarlo, yo lo que invito es que la gente lo pueda investigar por su cuenta, para también poder tomar acción sobre este tema. Yo traje Igual- unas fotos. Sí, pero igual, ¿qué podemos hacer? No, o sea, evidentemente, si hay una ignorancia colectiva sobre el tema, ellos pueden hacer todo. Pero si hay un conocimiento, si hay protestas, si la gente se manifiesta, de hecho, en Sí, Rosario había empezaron a hay manifestarse. unas fotos muy interesantes de protestas con este tema en el mundo, ¿no? Sí. En Rosario, acá en Argentina, empezaron a manifestarse con este tema en varias municipalidades, se movieron varias cosas, y esto llegó a salir en un programa local de Rosario. No se difundió mucho más. Pero esto que estamos haciendo ahora de decir chemtrails, busquen chemtrail en Google, en Internet, va a hacer que mucha gente se dé cuenta, que mucha gente sepa y que mucha gente empiece a preguntar. Y cuando mucha gente empieza a preguntar, muchas veces se revierten estas cosas. Ajá. Porque si vamos a lo concreto, por más que nosotros digamos que hay una pequeña élite que gobierna el mundo, tenemos que decirlo con todas las letras: es muy pequeña. Es muy pequeña. La población tiene el poder de elegir a sus dirigentes, de elegir si queremos que empresas transnacionales vengan a tirar desechos tóxicos aquí en la Argentina, como pasa con Monsanto en Córdoba, en Malvinas Argentinas, donde hay protestas constantemente. Obviamente los medios masivos de comunicación no sacan esto a relucir, porque hay acuerdos, pero de a poco se va sabiendo. Y Internet, gracias a Dios, todavía es una herramienta bastante libre para difundir esta información. Cada uno tiene que dar el primer paso de investigar. por su Igual cuenta. habría que empezar a atar cabos. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que los médicos no encuentran las causas. Exacto. Tal cual. Mucha gente va al médico, tiene una enfermedad, ¿qué causa? Es un virus, no sabemos.
Enfermedades que los médicos no encuentran las causas, hay. Ujú. Hace unos días, vi un informe muy bueno de TN, una nota que se llama Me duele todo. Sí. Ah, Impresionante, impresionante Sí. porque habla justamente de esto, que ya es mucha la gente que manifiesta que le duele todo el cuerpo, le duele todo. Esto puede ser o por estrés o por la alimentación, porque también los químicos que nos ponen en la alimentación, los conservantes, los aditivos, esto tampoco se ha estudiado si eso a futuro no trae problemas, obviamente trae, por eso no lo sí, dicen. sí, tal cual. Y encima ahora el tema de esto, de los químicos que tiran del aire, entonces no hay lugar a donde esconderse. Tal cual. Si vos me permitís, Sí, ¿qué tiene que ver esto, si puede ser, con las profecías? todo. Absolutamente. Y si vos me permitís, voy a compartir lo que una mujer, Ellen White, una profeta que Elena estuvo, de White. Elena de White, que estuvo en el movimiento adventista, ella en el año 1888 ya había manifestado, yo tengo un libro que se llama El conflicto de los siglos, Sí. que se lo robé a mi abuela cuando tenía 11 años, no sabía ni a quién pertenecía, ni mucho menos, pero a pesar de que no me gustaba la lectura, fue un libro que transformó mi vida. Y entre algunas cosas de las Que les- está gratis en internet el libro, si lo Tal quieren cual. bajar, El conflicto de los siglos, PDF, lo bajan, es gratis. ¿Sí? ella escribió lo siguiente: el enemigo de las almas, Satanás, obra por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, hijos, en una serie de desgracias en un momento. Voy a resumir. Sí. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Sigo hablando sobre esto y ahora vamos a ver algo que se asemeja a lo que hoy estamos hablando de chemtrails. A la par que hace pasar ante los hijos de los hombres, Satanás, ¿no?, como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, él producirá enfermedades, desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares, bajo 1000 formas, en las desgracias, calamidades de mar, tierra, grandes conflagraciones, tremendos huracanes, terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, hoy diríamos tsunami, y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Y ahora viene el punto. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Ya termino, Desfallece la gente encumbrada de la tierra. ¿Cuál es la razón? Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Bueno, la cuestión es que estas cosas están pasando, son noticias en todo el planeta Tierra y bueno, nos queda nada más que orar y callar. ¿Qué podemos hacer? Y hablar. Se Y puede hablar. investigar. No, se puede y investigar, se sí, puede pero no hay muy... difundir. Estamos hablando de cosas que salen en todo el mundo, ¿no? Más pero está bueno saberlo, ¿no? Seguro. Mirá, para resumir y terminar capaz, hay un salmo maravilloso, que es el Salmo 91. Se lo ofrezco a la gente que está, no importa Sí. la religión, no importa Sí, sí. esto. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, es mi esperanza, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él, por más que tiren emanaciones metíficas, es Él el que nos va a cuidar. Y dice: momento, no temerás el terror nocturno, Anabela, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No, Caerán más bien. 1000 y 10.000 a tu lado, Está bien, más a ti hay no que te tener fe, tocará. pero está bueno esto de saber de que por ahí nos están fumigando y no sabemos. Tal cual. Ahora, una Todo. cosa cortita antes de terminar. Hace unos días hubo una conjunción en el cielo de Venus con Júpiter, lo comentó todo el mundo, la astronomía lo vio,
Ese mismo día ocurrió acá en Buenos Aires, no sé si lo vieron, que a la noche una luz enorme se veía y parecía como de día, ¿no? Y bueno, llamaron a los astrónomos y los astrónomos dijeron que no, que era la conjunción de Júpiter con Venus, pero que yo sepa, tengo 51 años, siempre, cada tanto está Júpiter con Venus y esa luz nunca estuvo. ¿No habrá sido ese fenómeno que se veía en el cielo, que no se sabía que era una luz enorme, un fenómeno de estos de manipulación del clima o algo de esto? Es probable. De hecho, una cosa que él leyó ahí, él dijo que los desastres, decía esta profecía, que los desastres naturales eran generados. O sea, decía terremotos, tsunamis y todo este tipo de cosas. Cuando el hombre empieza a jugar con las cuestiones de la naturaleza, que obviamente no conoce y que no puede manejar, porque el hombre a veces se cree Dios y no lo es, lo que trae como consecuencias son desgracias. Un día, en otro momento quizá podemos hablar de HAARP, también es algo que pueden sí, buscar. Esto tiene mucho que ver Sí, con HAARP. HAARP, HAARP, búsquenlo también, es Es una un máquina, proyecto. es una máquina que se conoce, está en Alaska, también hay una base en Perú, que es un proyecto de radiofrecuencia. Pero no la habían cerrado la base de No, Alaska. o sea, en teoría, para las cámaras está cerrado, pero es una base militar que actúa con radiofrecuencia, haciendo rebotar señales en la ionosfera, y es capaz de producir no solamente tsunamis, terremotos y todo este tipo de cosas. Y es muy interesante que muchas veces ciertas negociaciones entre varios países, cuando no llegan a su... Esto es algo que lo denuncia una persona que fue miembro del ejército norteamericano, cuando no llegan a un acuerdo que favorezca a los Estados Unidos, posteriormente hay ciertos desastres naturales en esos lugares. Esta máquina existe hasta el día de hoy y bueno, es un cumplimiento parcial también de esta profecía que leyó mi compañero, ¿no? HAARP, H-A-A-R-P. Bueno, pero la tecnología HAARP la tienen las grandes potencias, Estados Rusia, Estados China. Unidos, sí, No, pero básicamente. las grandes potencias todas tienen HAARP. Hasta donde yo sé, hay una en Alaska que pertenece a Estados Unidos y una en Perú que pertenece a Estados No, Unidos. sé, Hasta ahora. gente que vino acá a hablar del tema hace muchos años dijo que estaban Es probable, es probable. bastantes potencias la tenían, ¿no? Ujú. Pero bueno, nosotros no vamos a poner en contra al león de la metro, porque la verdad que esto es profético, está pasando, Seguro. está bueno contarlo, pero Dios es nuestro refugio, no nos queda otra cosa que orar y saber lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos, esta es verdad, también. Es así. Pero hay una cosa, Anabela, si me permitís. Sí. No es con respecto a la Biblia, sino que me No te gustaría... vayas a leer un salmo, porque mira No, que no tenemos tiempo. No, ya está, eso Sí. era lo puntual. Pero yo creo que este programa, yo vine la otra vez, Sí. es el segundo programa que participo, me doy cuenta que lo mira muchísima gente y la verdad, Dios dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Y yo, la verdad que aprovecho este programa, porque seguramente hay autoridades que están viendo este programa y ellos sí pueden hacer algo también para poder justamente llevar los beneficios de la salud a un pueblo que está enfermo. O sea, se están dando muchas vacunas y demás, pero esto también es parte de la prevención, ¿no? De ver si estas cosas que se están diciendo son ciertas o no. Claro, bueno, investiguen. Bueno, chicos, ¿quieren dejar alguna página web? Sí, y O Twitter, Facebook, esas cosas. la página web es Infonom. Ellos hacen este servicio gratuito, investigan de corazón, así que si los quieren consultar, están disponibles. Gracias por venir, chicos, los despedimos con un aplauso. Bueno, como pudieron ver, ese programa de Crónica TV, el programa de Anabela Ascar, era un programa que realmente daba mucha libertad a los invitados de poder hablar de los temas más controvertidos, más extraños o más inesperados, ¿no? Y en muchos casos era un programa que presentaba temas para divertirse simplemente, ¿no? A la audiencia. Pero en aquella ocasión, gracias a Dios, pudimos hablar acerca de este tema y obviamente relacionarlo con los eventos finales, relacionarlo con lo que realmente nosotros estamos proclamando, que es el fin del tiempo, la necesidad de prepararnos para la venida del Señor y también de alguna manera denunciar las metodologías de control que se utilizan en contra de la población para que esté cada día más enferma, más dependiente de fármacos, medicamentos, etc. Algo de eso se esbozó en esa entrevista, pero más allá de eso pudimos hablar del tema de chemtrails, probablemente una de las pocas veces que se habló en televisión argentina sobre ese tema, y creo que tuvo bastantes repercusiones porque muchas personas después nos hablaron acerca de que habían visto el programa. Era un programa que llegaba a mucha gente, ¿sí? Y ahora
quisiera poner la razón por la cual fui a los archivos a buscar este programa para compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque con la excusa del cambio climático, del calentamiento global, se está empezando a blanquear la utilización de chemtrails por parte de los medios de comunicación pertenecientes a la élite, como es la revista The Economist, una revista que ha presagiado varias cuestiones, sobre todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años, los conflictos bélicos también, y que no es de extrañar que ahora no se anticipe la utilización de chemtrails en todo el mundo con la excusa del cambio climático. El gran problema es que, lo decíamos en la entrevista, acá no es el problema cuáles son las intenciones de rociar un químico o rociar partículas en el cielo. Acá el problema no son las intenciones. Yo puedo tener las mejores intenciones, yo puedo rociar vitaminas para que la gente crezca más fuerte y tenga mejor salud, yo puedo rociar cualquier cosa, pero el tema es que por más que yo rocíe perfume de rosas, si no hay un consentimiento de las personas que lo quieren recibir, es algo inmoral, ¿sí? Así que vamos a ver el video de The Economist y después volvemos para unas pequeñas palabras más. If the world is getting too hot, why not give it some shade? That's the simple idea behind solar geoengineering, a radical response to global warming, which could rapidly halt rising temperatures. Think of volcanic eruptions. Sulfur dioxide released into the atmosphere creates particles which reflect sunlight back into space and cool the Earth. Scientists have suggested it may be possible to reduce global warming by using high-flying aircraft to release particles into the stratosphere, bouncing the sun's rays back in the same way. Some studies have suggested that solar geoengineering deployed equitably could provide climate benefits to all countries. But without global cooperation, a technology designed to cool the climate could instead stoke international conflict. Because solar geoengineering could disrupt rainfall patterns and increase droughts, some countries may lose out. What if Russia likes an ice-free Arctic and wants less solar geoengineering, but what if India is laboring under killer heat waves so often that they really want to chill their climate down? Anything that increases the level of international tension in a world where nuclear arms are already proliferating is going to be a threat multiplier. Some also fear being locked into solar geoengineering without any reverse gear. If anything forces the solar geoengineering to stop, we're hit with catastrophic warming. It would be like living underneath a 100-ton boulder just perched over your head, ready to fall at any time. As the debate heats up, how does the world decide if this technology is a risk worth taking? It's the kind of debate that is all too familiar when parts of the scientific community press the case for progress. Bueno, este video realmente utiliza el lenguaje de la élite, ¿sí? ¿Cuál es el lenguaje de la élite? Necesitamos una cooperación global, necesitamos que todo el mundo coopere, ¿sí? Como hemos vivido también en los últimos 2 años, el tema de la crisis de salud, ¿sí? La misma cuestión, el calentamiento global es una excusa para pedir que todos los países cooperen. ¿Qué significa que todos los países cooperen? No estaba hablando acerca de simplemente una cuestión solidaria de parte de cada uno de los países independientes o soberanos, sino que entreguen la soberanía, ¿sí? Porque obviamente la cuestión del clima nos afecta a todos. Es el mismo lenguaje que ya sabemos y es conocido del Papa Francisco con la casa común, ¿sí? Y con el cuidado de la casa común es algo que, digamos que involucra a todos los países, o sea que tienen que haber acuerdos internacionales para combatir el cambio climático. Obviamente esto es parte de la Agenda 2030, pero lo que más me llama la atención de este video es cómo se blanquea de manera tan descarada el tema de los chemtrails, que siempre fueron negados, siempre fueron escondidos, fue como un tabú, siempre se daban respuestas absurdas acerca de lo que eran esas líneas blancas en el cielo, y ahora se asume con total normalidad, ¿no? Si esos aviones siempre han existido ahí tirando partículas y podemos utilizarlos para combatir el cambio climático. La verdad es que es tremendo ver ese video, porque nosotros hace varios años atrás
venimos hablando acerca de la existencia de la geoingeniería y de estos aviones, ¿no?, que tiran químicos en el cielo y que no sabemos hasta qué punto son perjudiciales para el ser humano, hasta qué punto afectan la salud del ser humano, pero que hoy se blanquean con total normalidad y no es de extrañar que lo veamos cada vez más seguido. Así que, bueno, hasta aquí el video de hoy. Lo hemos anunciado desde hace varios años. Hoy vemos un blanqueamiento de este tema. Esperamos que este video sea de reflexión para todos ustedes. Quiero saber en los comentarios sus opiniones respecto a esto. En los países donde ustedes viven, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, diferentes partes del mundo, ¿ven ustedes estos aviones? ¿Cuántas horas pueden estar esas líneas en el cielo? Bueno, déjenme los comentarios aquí abajo, y si hay personas especialistas en el tema del clima, especialistas en el tema de la geoingeniería, que quieran dejar sus comentarios acá, serán bienvenidos para saber de qué se trata esta cuestión de los chemtrails, de lo cual venimos hablando hace varios años y hoy pareciera ser un tema asumido por la élite. Hasta aquí el video de hoy, espero que les sea de bendición. Suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos y como siempre, Dios mediante, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.